Arquitectura del románico. La arquitectura románica es un periodo de intensa experimentación y de búsqueda de nuevas formas y modelos espaciales, lo cual vamos a ver en el video a continuación. Vamos a empezar hablando del primer románico, que abarca desde fines del siglo X hasta comienzos del siglo XI, más o menos hasta la tercera década del siglo XI. Este primer románico todavía emplea, como en los modelos carolingios y prerrománicos, los aparejos relativamente irregulares y pequeños. Los ábsides son muy elevados y el transepto va a ser solamente insinuado. Todavía no vamos a tener los grandes transeptos que son característicos del románico posterior. Además, la volumetría externa se articula mediante aditamentos arquitectónicos, como vamos a ver en el ejemplo. Si bien surge casi de forma contemporánea una necesidad de renovación religiosa en varios puntos de Europa, principalmente en las regiones comerciales, el punto de partida destacando de este primer románico es la región de Borgoña en Francia, y específicamente en torno al monasterio de Cluny. En Cluny se llevó a cabo una reforma en el siglo X que propició la creación de una serie de monasterios que eran subsidiarios del monasterio central y principal. En este monasterio se llevaron a cabo intensas obras de remodelación y construcción durante esta época, y esos modelos constructivos, que después se transformaron también en modelos estilísticos, pasaron a formar parte del propio acervo de la arquitectura de los demás monasterios que los monjes de Cluny fundaron por el resto de Europa. Esta obra de los monjes de Cluny fue iniciada por el abad Mayol en el último cuarto del siglo X, y esta reforma además no se redujo solamente al ámbito religioso. Se trató de todo un programa para el desarrollo de los latifundios eclesiásticos que se plasmaron en numerosas fundaciones dependientes de la abadía madre. La primera iglesia importante, porque el monasterio ya existía antes de esta época, pero la primera iglesia de gran importancia, fruto de estas reformas, es la que se llama Cluny II. Esta abadía fue precisamente reformada por el abad Mayol. La planta de la iglesia de esta abadía era en forma de cruz latina para desarrollar una típica iglesia románica, en este caso todavía con el atrio delantero, producto de la tradición antigua. Otra abadía importante en la región de Borgoña y subsidiaria de Cluny fue San Martín de Chapes. En este caso, la volumetría se complica con el uso de los contrafuertes y las molduras decorativas de los campanarios. En este caso, se les llama bandas lombardas a esas molduras en forma de arcos ciegos, una banda de arcos con algunas pilastras intercaladas. En los interiores de San Martín de Chapes dominan las bóvedas de cañón sobre arcos fajones sostenidos por gruesas columnas o pilares, y vean ustedes, el aparejo es bastante irregular y pequeño. Otra abadía, producto de la reforma cluniaciense, fue San Filiberto de Tournus. En este caso es un modelo de iglesia del primer románico todavía con un Westwerk, producto también de la tradición carolingia. Este Westwerk forma una antesala al edificio principal de la iglesia, que tiene apenas un transepto insinuado y una gran cabecera absidial. El Westwerk que vemos en esta foto destaca por su ornamentación a base de arcadas ciegas y su torre campanaria con remate. Esta es posterior, es un remate del románico pleno, pero vemos otra vez la banda lombarda como motivo decorativo de la fachada en el Westwerk. El interior se articula con 3 naves con abundante ventanería y no tiene tribunas laterales. A partir de Cluny, durante las primeras décadas del siglo XI, se difunden las nuevas formas espaciales. El caso de Cataluña puede servir de paradigma en esta difusión. Aquí, la tradición hispanogoda ha de fusionarse con las nuevas formas cluniacienses, provocando una particularidad regional. Un ejemplo de ello es la iglesia de San Miguel de Cuixà, donde el desarrollo de la cruz latina se combina con una cabecera múltiple de tradición hispanogoda, como vemos en la planta. La volumetría de San Miguel de Cuixà
la volumetría externa sigue dominada por la simplicidad propia de los modelos antiguos, en este caso de los modelos de la arquitectura visigótica o tardo-visigoda en la península ibérica. El aparejo de la construcción es irregular y de pequeñas dimensiones. Todavía vemos en el caso de la separación entre la nave principal y las naves secundarias el uso del arco de herradura como elemento de soporte. Un poco más desarrollada es Santa María de Ripoll, con su cabecera también múltiple y la decoración arquitectónica externa un poco menos simple que en el ejemplo anterior. Otra iglesia es la ermita de San Vicente de Cardona, que carece de transepto y ya no tiene cabecera múltiple. Lo que encontramos es la cabecera absidial y las dos pequeñas capillas anexas que están a ambos lados de esta cabecera. En San Vicente de Cardona, el espacio románico con reminiscencias hispanogodas se puede ver un poco en estas dos capillas laterales que están al lado del ábside, sin que sean exactamente los mismos modelos de la tradición antigua hispanogoda. El aparejo es también de pequeñas dimensiones y la decoración externa es también bastante simple. Después de estos ejemplos de un románico incipiente, que es producto fundamentalmente de esta reforma que inicia Cluny, vamos a entrar a ver la arquitectura del románico pleno, que se inicia a mediados del siglo XI y sigue hasta el siglo XII. En el románico pleno se mantiene la concepción espacial del primer románico, basado en la planta de cruz latina. Los aparejos se van a agrandar y se van a regularizar. Los soportes de columnas son sustituidos por pilares, algunos de grandes dimensiones. Se va a desarrollar también el pórtico monumental, recuperando el espíritu de los viejos arcos del triunfo, y el Westberg va a quedar ligeramente desplazado hasta que finalmente desaparezca a fines de este periodo. Los arquitectos del románico pleno comienzan a ser reconocidos ya no solo como simples artesanos constructores, sino como maestros directores de la construcción, y a cargo de ellos van a estar prácticamente todos los detalles de las obras que van a ir construyendo. Dentro del románico pleno, la corriente que más difusión tuvo y quizás la más importante es lo que se llama el románico de peregrinación, que se desarrolló a lo largo del Camino de Santiago. En este caso se construyen iglesias de 3 o de 5 naves. Siempre el ábside va a contar con capillas absidiales, al igual que el transepto o las naves laterales. Y por otra parte, en alzado se consolidan las tribunas como lugar para peregrinos sobre las naves laterales. Sainte-Foy de Conques es un ejemplo de este románico de peregrinación, una iglesia ubicada al sur de Francia, justamente en uno de los caminos que conducían a Santiago de Compostela. Como iglesia de peregrinación tiene, como vemos, una planta con un transepto muy marcado, la planta basilical, enormes pilares en el centro para soportar la torre cimborrio del crucero y una cabecera absidial bastante compleja y de gran tamaño, con 3 capillas radiales anexas, más otras 4 capillas que se unen al transepto en la parte posterior. El ejemplo máximo de este románico de peregrinación es la propia Catedral de Santiago de Compostela, derivada de edificios prerrománicos donde se supone que estaba la tumba del apóstol Santiago. Y el primer templo que se construyó en Santiago de Compostela para recibir peregrinos fue hecho por Diego Gelmírez, un maestro constructor del siglo X. Luego la gran catedral de Santiago de Compostela, obra del propio Gelmírez, vemos su planta en forma de cruz latina con un gran transepto bastante marcado, una cabecera absidial con 5 capillas radiales y otras 4 que se adhieren al transepto. La fachada era también con una obra de sillería bastante pronunciada en la parte central, no muy alta en relación a los campanarios. Aquí vemos que el Westberg ha prácticamente desaparecido y a los arquitectos del románico no les preocupaba la simetría biaxial, por eso no tuvieron ningún inconveniente en construir un campanario más alto que el otro. Sin embargo, en la parte inferior de los campanarios podemos ver las bandas lombardas que caracterizan a este románico en la etapa
incipiente. Luego, en la parte inferior de la iglesia encontramos una enorme cripta que era la vía de los peregrinos para llegar a la tumba del apóstol, que se encontraba justamente debajo de la cabecera absidial. Iglesia de Santiago de Compostela fue modificada en su exterior en el siglo XVII, creando una nueva fachada barroca, y la fachada y volumetría románica se perdieron en esa época. Sin embargo, el interior ha permanecido siendo fiel al románico sin mayores cambios. Dentro de esta gran catedral destaca el pórtico principal, llamado Pórtico de la Gloria, y los pórticos laterales, uno de ellos llamado el Pórtico de Platerías, que es de comienzos del siglo XII. Aquí vemos el Pórtico de Platerías con una banda en la parte superior que tiene altos relieves relacionados al apóstol Santiago y un doble arco con entrada con parteluz en el centro y 2 tímpanos. Aquí vemos el Pórtico de la Gloria, que tiene un tímpano en la parte central y son 3 arcos, uno para la nave central y 2 para las naves laterales, con tímpanos decorados, arquivoltas, jambas, etc. Todos los elementos que ya conocemos y que vimos en un video anterior sobre los pórticos románicos. Otra escuela importante dentro del románico pleno fue lo que se llamó la Escuela del Suroeste de Francia, parcialmente ligada al Camino de Santiago también, pero más independiente que los ejemplos que hemos visto anteriormente. En esta escuela las iglesias se desarrollan sobre una nave única, y la cubierta de las iglesias se realiza mediante una sucesión de cúpulas. El ejemplo más importante de esta escuela es la iglesia de Saint-Pierre de Angulema. Vemos su planta de cruz latina de una sola nave, al igual que el transepto tiene una sola nave y tiene 2 capillas anexas a las partes exteriores del transepto. Una cabecera absidial con 5 capillas radiales, mientras que hay otras 2 más pequeñas también que se unen al transepto. Y todas las naves cubiertas por cúpulas. Esta es una tradición constructiva que se desarrolló en estos siglos casi exclusivamente en esta región de Europa, es decir, el suroccidente de Francia. Saint-Pierre de Angulema muestra una fachada, digamos, más desarrollada que los ejemplos que hemos visto anteriormente, donde el Westwerk ya prácticamente ya no existe, pero pervive todavía las altas galerías en la parte central de la fachada y el doble campanario que está flanqueando a la parte central. En la fotografía de la derecha podemos ver la construcción de las cúpulas hechas de sillería, son cúpulas sobre pechinas. Otra escuela también de este periodo es la llamada Escuela de Borgoña, en la cual la cruz latina cuenta con un transepto que es escasamente desarrollado, no existen tribunas para peregrinos y destaca la importancia dada al pórtico monumental. En sí, esta escuela de Borgoña tiene su máxima expresión en la propia iglesia del monasterio de Cluny, pero la iglesia que se construyó en el siglo XII llamada Cluny III. Cluny III era quizás la iglesia de mayor tamaño en la Europa de su época y constaba de 5 naves, una nave central y 4 naves secundarias. Tenía, como vemos en la planta, un doble transepto flanqueado de capillas a todo lo largo de cada uno de estos 2 transeptos, una cabecera absidial de 5 capillas radiales. Tenía una anteiglesia que quizás en este caso de Cluny fuese todavía una pervivencia de la tradición del Westwerk con su doble campanario a los lados de la entrada. Si lo vemos en sección, vemos que el edificio carece de galerías para peregrinos porque no era un monasterio con iglesia de peregrinación, sino era exclusivamente para contener las funciones propias de las iglesias de los monasterios en esta región de Europa. Cubierto por bóvedas en intrados de medio cañón, toda la iglesia a lo largo tenía una extensión bastante grande, la cual vamos a ver en una foto posterior de lo que abarcaba. Esta maqueta muestra una sección de cómo estaba construida la iglesia de Cluny III, con la gran nave central mucho más alta que las laterales, tienen también arcos de medio punto al igual que la central, y las otras 2 naves, las 2 más exteriores, son muy bajas. Esto permitía que entrara luz por distintos claristorios para iluminar el interior de la iglesia. Hay que decir que esta iglesia fue quemada en el siglo XVIII y se destruyó casi completamente.
A partir de ese momento de que fue quemada durante la Revolución Francesa, solo sobrevivió uno de los transeptos del lado norte de la antigua iglesia, pero afortunadamente se conoce cómo era su conformación porque existían planos desde la antigüedad. En esta foto podemos ver lo que pervive de Cluny, que es parte de ese transepto, con una torre encima de él. En la foto de la derecha podemos ver en el actual pueblo de Cluny. Aquí podemos darnos una cuenta de la escala que tenía esta iglesia en relación a la escala humana, en relación a la escala de los edificios que existen actualmente. Era una iglesia de grandísimas dimensiones. El pueblo se creó alrededor del monasterio y servía para servicios, los usos que los propios monjes del monasterio necesitaban. El pueblo fue creciendo poco a poco hasta que se convirtió prácticamente en una ciudad ya en el siglo XVII. Y la iglesia dominaba todo el conjunto. En esta imagen encontramos dos vistas del interior de la iglesia, una reconstruida en un modelo tridimensional y la otra es una foto de lo que queda del transepto norte. Vemos que el interior era bastante luminoso gracias a la gran cantidad de claristorios que tenían todas las naves de la iglesia. Cercano a Cluny encontramos a Sainte-Madeleine de Vézelay, una iglesia también bastante longitudinal, muy larga y muy grande en extensión, aunque en este caso con 3 naves y una cabecera absidial aún más ancha que las propias naves de la iglesia, y apenas el transepto se puede marcar con 2 pequeños espacios que sobresalen. Sainte-Madeleine de Vézelay tiene una fachada mucho más compleja que los que hemos visto hasta ahora, y esta fachada ya muestra una sensibilidad distinta. El efecto de torre fortaleza, que era el propio del Westwerk y que acompañaba a las fachadas de todas las iglesias del románico, aquí se ha perdido. Y la simbología que pervive aquí, la simbología que en esta fachada se expresa, es la de un gran arco del triunfo. Es decir, la iglesia ya no solo es una fortaleza donde se pueden acoger los fieles, sino que además al entrar en ella están entrando, según la tradición antigua, por medio de un arco del triunfo a un espacio sagrado. Los arcos fajones de Sainte-Madeleine de Vézelay están compuestos por piedras de distintas tonalidades, las cuales crean un efecto bastante dinámico en el espacio interno. Luego encontramos la escuela catalana del románico pleno, un poco distinta a los ejemplos que vimos anteriormente, y en esta escuela se mantienen las estructuras que son de pequeñas dimensiones del primer románico, pero se gana en ligereza de las mismas, con una mayor articulación de los muros y una mayor cantidad de vanos. Quizás el ejemplo más destacado de esta escuela catalana sea la ermita de San Clemente de Tajul, ubicada en la zona pirenaica al norte de Cataluña, con su enorme torre muy alta en relación al edificio. Esto era así porque en estos lugares, en estos valles pirenaicos, a la hora en que sonaran las campanas, necesitaban oírse a mucha distancia para que acudieran los fieles. De ahí que la gran altura del campanario permitiera que el sonido de las campanas se extendiera no solo al valle donde estaba ubicada la iglesia, sino también a los valles circundantes. San Clemente de Tajul tiene destacadas pinturas hechas al fresco en su cabecera absidial. En ellas destaca la del ábside principal, que es la figura de un pantocrátor que está rodeado de una mandorla con el tetramorfos alrededor de él. Otra iglesia de estas regiones, de esta escuela catalana, es Sant Pons de Corberà, con unos volúmenes un poco más complejos y una torre cimborrio bastante grande y maciza en su parte central. En España vamos a encontrar también la escuela castellana, en la cual destaca la presencia del pórtico lateral, que es símbolo de las comunidades ciudadanas en una tradición que ya venía desde tiempos anteriores al románico. Ejemplo de ello es San Millán, una iglesia que tiene una cabecera absidial bastante grande en relación al cuerpo de la iglesia y donde se destaca al lado de las naves de la iglesia el pórtico. O bien la iglesia de San Lorenzo, también en Castilla, con un ábside más alto que la propia nave de la iglesia. San Esteban es otro ejemplo de esta escuela castellana con su gran torre de arcos de medio punto. Sin embargo, hay ejemplos como en el caso de la iglesia de la Lugareja de Arévalo, donde el uso del ladrillo en lugar de la piedra movió a calificar ese tipo de monumentos como románico mudéjares por parte de algunos estudiosos.
Sin embargo, este cambio de materiales no implica un cambio de estructuras ni de simbologías. En esta región de Castilla no había tradición de construcción en piedra, pero sí una tradición de fabricaciones de ladrillo y construcciones en este material que venían desde los tiempos de la antigua Roma. Y ahora tenemos dentro de la escuela castellana un ejemplo de iglesia totalmente anómala para los cánones de la época. Es la capilla de los templarios de la Vera Cruz, ubicada en Segovia, que es una iglesia de planta central. A la fotografía del lado derecho podemos ver el gran pilar central que sostiene las bóvedas de cañón donde se encuentra el santuario. Quizás porque era una capilla hecha para los templarios que traían muchas tradiciones del Oriente Medio, ya que fueron creados en Jerusalén durante las cruzadas, trajeron ese tipo de construcciones a Europa Occidental y la capilla de los templarios de la Veracruz es un ejemplo de esa nueva simbología que venía de Oriente Medio. Otro ejemplo destacado es la Catedral Vieja de Salamanca. En Salamanca hay dos catedrales, una que es la que se llama Catedral Vieja, que es románica, y otra que es la nueva, que es gótica. Esa la veremos en su momento cuando estudiemos el gótico en este curso. La escuela del norte de Italia también destacó en el periodo románico. En general hay que decir que hubo muchísimas escuelas y variantes regionales del románico, aunque había cierta unidad. Entre todas ellas había ciertos lazos comunes en cuanto a los elementos que contaban los edificios, pero había pequeñas variantes en cuanto a un lugar que se diferenciaba de otro. En la escuela del norte de Italia, la articulación de los volúmenes generó grandes galerías externas. Y los conjuntos templarios, es decir, el conjunto del templo con baptisterio, torre campanil y en algunos casos camposanto, es concebido como una adyunción de elementos. El ejemplo más destacado de esta escuela es la catedral o el conjunto catedralicio de Pisa, en el cual existe la catedral, el baptisterio enfrente de ella, el famoso campanile, que es la torre, se le conoce como torre inclinada de Pisa, y el camposanto. El elemento más destacado de la catedral de Pisa son sus galerías que circulan todo el edificio. Una triple galería que está mostrada aquí en la fachada, que se convierte en dos galerías en las fachadas laterales y son continuas, es decir, en las esquinas se siguen desarrollando. Otro elemento distinto a lo que hemos visto en cuanto a la arquitectura románica de otras regiones es el hecho que el cimborrio en este caso es un cimborrio de cúpula, no es exactamente una torre. En el campanil, que fue construido en varias etapas, ya que casi desde el principio se fue ladeando por hundimientos en la tierra, vamos a encontrar las mismas galerías que encontramos en la iglesia, con un remate en la parte superior donde están ubicadas las campanas. El baptisterio, que vemos en la foto de la derecha, contiene los mismos elementos, estas mismas arcadas, pero fue reformado parcialmente durante el gótico, por eso encontramos elementos ajenos a lo que hemos visto hasta ahora en el románico. El interior de la Catedral de Pisa muestra arcos de medio punto distribuidos en galerías superiores y en los grandes arcos inferiores. La techumbre, que no es de bóveda, tiene un artesón de madera en la parte superior. Otro edificio destacado de esta escuela italiana es la Catedral de Módena, la cual tiene una fachada también tripartita con una galería muy grande que circula también todo el edificio, incluyendo la cabecera absidial como vemos en la foto de la derecha. El gran rosetón que tiene la fachada en su parte central no es de esta época, sino que le fue añadido al edificio durante el gótico. La Catedral de Módena, con sus complejos volúmenes y galerías que van circulando a todo alrededor, es quizás un ejemplo de los más destacados de este periodo. Tenemos también el románico que se desarrolló en lo que era Alemania en esa época, en el cual las plantas adquieren una mayor complejidad que en el resto del románico pleno. Las reminiscencias de los Westberg en este caso se traducen en el abundante uso de torres y pórticos fortificados. El primer ejemplo que vamos a ver de este tipo de arquitectura del románico alemán es la Catedral de Spira o de Speyer, que es como se le conoce a esta ciudad en alemán, una iglesia de 3 naves con una anteiglesia o recuerdo de un Westberg en la parte anterior, es decir, la parte occidental, un transepto muy marcado y una cabecera absidial que apenas tiene una sola capilla anexa, carece de las capillas radiales de las iglesias de románico en otras partes de Europa.
Sobre el crucero, una gran torre, igual que las dos torres que acompañan la cabecera absidial en la parte oriental del edificio. En los interiores encontramos bóvedas de arista sostenidas por arcos fajones y formeros. Otra iglesia de este periodo en Alemania, característica de esta escuela, es la Catedral de Worms, un edificio relativamente extraño porque si nos fijamos en la planta encontramos que, si bien tiene ese recuerdo del Westberg en cuanto a la entrada, aquí la entrada está al lado derecho como vemos esta planta. Inmediatamente después de la entrada y de ese vestíbulo donde hay dos grandes torres encontramos el transepto. Aquí el transepto no está adosado a la parte trasera del edificio donde está la cabecera absidial. Después del transepto encontramos las tres naves y después la cabecera absidial también flanqueada por dos grandes torres de planta circular. El ábside está compuesto en dos partes, uno que remata la propia naves de la iglesia y el otro que es la propia cabecera absidial, en este caso el último más bajo que el anterior, y las dos grandes torres circulares muy decoradas. Sin embargo, esta decoración exterior contrasta con la simplicidad en el interior. También tenemos la iglesia de los Santos Apóstoles en Colonia, donde muestra los mismos típicos elementos, solo que aquí los remates de las torres del edificio no son chapiteles como hemos visto en las iglesias anteriores, sino que son chapiteles bastante complejos, como creando unas formas geométricas más compuestas a base de quitar y poner elementos que son todos cónicos. El interior es también bastante simple en su concepción. Hablamos ahora del románico inglés, en el cual dominan las cabeceras rectas frente a los esquemas absidiales continentales, donde dominan las cabeceras absidiales redondeadas. Igualmente, las torres y campanarios están dominados por cubiertas planas. El románico inglés entonces tiene sus elementos distintivos. Un ejemplo de ello es la Catedral de Ely, que tiene un vestíbulo de ingreso. Vemos que hay un transepto en la parte de la fachada con dos capillas que se le adhieren en la parte trasera, digámoslo así, luego la triple nave con una nave central bastante destacada, mucho más ancha que las laterales. Luego encontramos en el espacio del crucero donde se ubica el coro. Sobre el crucero no está en este caso el altar principal. Un transepto también muy subdividido con espacios anexos y una cabecera absidial también recta, no en forma circular. Sobre el crucero, donde está el coro, se eleva una torre cimborrio de gran complejidad que fue empezada a construir al igual que la fachada durante el románico, pero que fue concluida durante el gótico, por eso encontramos algunos elementos propios del gótico en ambos. En cambio, el interior permanece todavía fiel a los esquemas del románico. La catedral de Durham, con planta más marcadamente de cruz latina, no tiene un doble ábside, sino que este es un ábside simple, pero dividido en dos partes, y es un raro ejemplo de una catedral inglesa que sí tiene una cabecera absidial redondeada. Carece de galerías y las bóvedas de la techumbre están cubiertas por un macizo techo. El recuerdo de las catedrales inglesas de los castillos medievales es evidente aquí cuando vemos las dos torres campanarios de esta iglesia, que son muy similares a las torres de homenaje de los castillos.